Bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo, este nuevo taller de oración. Ahora vamos a pasarlo a los jueves, por razones logísticas personales. Y bueno, será nuestro día de volver a recordar cómo Cristo instauró esta oración. Cristo nos proveyó de esta manera tan especial de poder acceder al trono celestial. Vamos pues a empezar este tema hoy, orar en el nombre de Jesús, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo, nos postramos ante ti. Oh Señor, que seas tú y no yo el que hable ahora. Ayúdanos a comprender cuál importante es que todos nuestros corazones se mantengan abiertos en oración a ti. Porque si eso fuera posible en toda la humanidad, si eso fuera posible en cada uno de nosotros, no tendríamos estos problemas que estamos sufriendo hoy en día. Y el mundo sería totalmente diferente. Tú, Señor, nos prometes y sabemos que hay un mundo mejor en el cual no habrá mal, un mundo futuro eterno, como fue al principio en el que el mal no estaba, y esa comunión con Dios venía innata en Adán y en Eva. Ayúdanos, oh Padre, a recordar que podemos estar con los pies en el suelo y nuestra mente en el cielo, contigo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de algo que normalmente hacemos sin darnos cuenta casi cuando oramos. Y es aquello de que cuando acabamos de orar decimos, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y concluimos la oración. En muchas ocasiones quizás lo hacemos como con una cierta rutina, como porque nos han dicho que hay que hacerlo así y ya está. Pero vamos a comprender hoy la profundidad de decir en el nombre de Jesús. Vamos hoy a empezar entonces leyendo el capítulo Juan 14, versículos del 1 al 15, en el cual nos insta Jesús a orar en su nombre. El subtítulo que vamos a encontrar se titula Jesucristo, el camino al Padre. Y dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Palabras de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, ya os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Promesa de su venida, de su segunda venida. Y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por medio de mí. Nadie viene al Padre, sino por medio de mí. Si me conocieseis, también conoceríais a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Fijaros continuamente cómo Jesús es la vía, el camino, el acceso al Padre, el acceso al trono. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Otra promesa brutal, además. Y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Y en el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, tenemos una promesa impresionante de Jesús, impresionante, en la cual antes de decir, y cualquier cosa que pedéis al Padre en mi nombre la haré, antes de decir eso, está diciendo que Él es el camino para llegar al Padre. Por lo tanto, su nombre y Él mismo y lo que Él representa están ligados. Por ello debemos decir en su nombre cuando oramos, porque solo por medio de Él llegamos al trono celestial. Y veremos lo importante que es el nombre y que era el nombre para los hebreos. Vamos a verlo seguidamente. Reflexionemos en estos textos. Fijaros cómo Tomás pregunta inocentemente, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a orar en su nombre? Pero diréis, bueno, su nombre es solo su nombre, no es Él. ¿Seguro? Vamos a analizar esto. Y lo vamos a hacer a partir de, primero, recordando una cita de Elena White, en la cual nos insta a pedir todo lo que hagamos en el nombre de Jesús, y diciéndonos que no es una simple mención de su nombre cuando hagamos eso. Fijémonos, dice, orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre, al principio y al fin de la oración. Fijaros qué cosa más curiosa. La mayoría de nosotros, ¿qué hace? Bueno, por no decir todos los que yo conozco, invocan el nombre de Jesús o oran en el nombre de Jesús diciendo esa frase de en el nombre de Jesús te lo pedimos al final de la oración. Pero nunca o hasta ahora yo no sabía que su nombre debe ser dicho también al principio de la oración. Sí que es verdad que decimos Padre nuestro que estás en los cielos, en referencia al Padre, pero fijémonos que aquí Elena White es bastante clara al respecto. Orar en el nombre del Señor Jesús es más que hacer simplemente mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Mención del nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, deberíamos orar ya empezando, invocando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos a ti, y al final todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Orar en su nombre qué es? Es orar con los sentimientos y el espíritu de Él. Por eso es importante mencionarlo al principio. Orar con los sentimientos y el espíritu de Él. Su nombre no es en su nombre y ya está. Su nombre va ligado ¿a qué? A los sentimientos de Él y al espíritu de Él. Creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. No solo pedir, sino como nos recuerda el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No solo pedid, también haced, guardad mis mandamientos. Esto es un dato sacado de los comentaristas bíblicos Helps Word Studies, de un tal Suter, que es un comentarista, que nos hace esta apreciación sobre la costumbre hebrea.
La palabra nombre, en el griego de Juan 14, onoma, nombre, en sentido figurado, es la manifestación o revelación del carácter de una persona. Fijaros, el nombre es la manifestación o revelación del carácter de una persona. Qué importante es poner un nombre, ¿verdad? Y muchas veces lo hacemos de manera como muy aleatoria. ¿A qué nombre te gusta más? A mí Pepe, a mí Juan, a mí Antonio, a mí... o le llamamos así porque mi abuelo se llamaba así, pero no pensamos qué queremos que nuestro hijo sea, qué queremos que nuestro hijo sea en respecto del Señor. Orar a Dios por ese nombre, porque, fijaros, es la manifestación o revelación del carácter de una persona. Jesús, ¿qué significa Jesús? El Salvador, el Liberador, el Libertador. El Salvador de Jehová. Es decir, ¿cómo los distingue de todos los demás? Así, orar en el nombre de Cristo significa orar según las indicaciones, autorizado por Él, trayendo revelación que fluye de estar en su presencia. Fijaros cómo coincide con lo que dice Elena White, sus sentimientos, su espíritu, ¿verdad? Orar en el nombre de Jesús, por tanto, no es una fórmula religiosa. En el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús. Eso es nombrar el nombre de Dios en vano también. Solo para terminar las oraciones o conseguir lo que queremos. No es solo para eso. No es una fórmula religiosa como unas palabras mágicas, una abracadabra para conseguir lo que queremos. Sino que estamos tomando en ese momento el sentimiento y el espíritu de Él. Por lo tanto, no lo digamos de manera rutinaria. Pensemos que estamos haciéndolo en Él. Fijaros la misericordia y la generosidad de nuestro Señor Jesús, que hasta su nombre nos cede. Y diréis, bueno, el nombre... Pero es que mirad lo que dice aquí. De acuerdo a las nociones de hebreo, un nombre es inseparable de la persona a la que pertenece. Un nombre pertenece a esa persona, a nadie más. Y en cambio Jesús nos lo cede. Nos lo cede para que oremos en su nombre. Y como el nombre está asociado a la persona, al orar en su nombre, ¿qué hacemos? Recibimos su espíritu, su sentimiento. Si lo hacemos de corazón. ¿No se os pone la piel de gallina? ¿Un escalofrío no entra por vuestro cuerpo ahora mismo? Es realmente impactante. ¿Por qué le cambiaban los nombres a los prisioneros hebreos en Babilonia? Los babilonios sabían de esa importancia. Y que si cambiaban el nombre a esa persona y le daban otro significado, esa persona empezaría a desarraigarse de lo que había aprendido de joven y empezaría a aceptar cosas nuevas. Empezaría a ser otra persona, diferente. También pasa con estas personas que tienen o asumen conocimientos de ciertas religiones orientales y ya dicen que ya no se llaman más Juan o Pepe o lo que sea, sino que se llaman al no sé qué. Se hace un cambio de nombre, porque es un cambio de persona. Fijaros cómo Jesús nos cede ese nombre, porque es inseparable ¿de qué? De lo que representa, de lo que hay detrás, que es su sentimiento y su espíritu. Y eso, al decirlo, lo recibimos. Y debemos creer que lo recibimos. Por eso es tan importante, pues, al inicio y al final de la oración. Al inicio y al final, para orar en Él, para que su espíritu nos guíe en la oración. Dice, es decir, es algo de su esencia. Ese es el concepto hebreo del nombre. Por lo tanto, en el caso de Dios, que es especialmente ¿qué? Sagrada.
Fijaros, esto es la palabra nombre, ahora por eso en hebreo. Y es Shem, palabra primaria. Tal vez más bien de H7760, definido y posición conspicua. Conspicua quiere decir elevada, alabada. Compárese con 8064, que lo veremos abajo. Apelación como marca o memorial de individualidad. Por implicación, honor, autoridad, carácter, célebre, conocido, fama, famoso, ilustre. Lista, nombrar, nombre, renombre. Y nos lo relaciona con shamayim, dual de singular que no se usa, shamé, de una raíz que no se usa, que significa ser elevado. Ser elevado. El nombre. Firmamento, como arriba. El dual tal vez alude al arco visible en el que se mueven las nubes, así como el éter más alto en donde giran los cuerpos celestes. Ese es el firmamento. Tu nombre. El nombre es el cielo. Así como, aire, cielo, contemplador de las estrellas, nube. Fijaros qué relación tan interesante. Qué importante poner un bonito nombre, pero un buen nombre también, lleno de significado. Y vimos que también dice que es tal vez más bien de H7760. Y H7760 es sum o sim, raíz primaria, poner, usado en la gran variedad de aplicaciones literalmente, figurativamente, no sé qué quiere decir esas abreviaturas. Abandonar, abrir, acomodar, afirmar, ajustar, alzar, aplicar, ataviar, atesorar, cambiar, cargar, caso, ceñir, colocar, concierto, considerar, constituir, convertir. Fijaros, cuando se adquiere un nombre, todo esto implica cambiar, cargar, convertir, afirmar. Cuando estemos en el cielo y pongamos nuestra corona a los pies de Jesús, ¿no nos dará un nombre nuevo? ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas, ¿verdad? Ya no seremos estas criaturas pecadoras, sino que tendremos un nombre nuevo, como seres nuevos, recreados en Cristo. Culpar, dar, decidir, decir, dejar, derramar, determinar, devolver, dirigir, disponer, echar, elegir, encomendar, enviar, escoger, establecer, exponer, fijar, guardar, hacer, imponer, mandar, meditar, meter, mirar, multiplicar, nombrar, notar, oponer, orden, ordenar. Qué importante era para los hebreos el nombre. Y fijaros como en la Biblia, si buscamos el significado de los nombres, tanto de los que persiguen al pueblo como los del pueblo, veremos como hay una diferencia impresionante en el significado. Como si esos nombres ya fueran una profecía de lo que esas personas iban a hacer en la historia. Hay un misterio impresionante con el tema de los nombres. Por eso en el nombre de Jesús, cuando digamos en el nombre de Jesús, es más que una sola letra, una sola palabra, dicha en el idioma que sea. Es lo que representa, lo que arrastra ese nombre. Pues nada, vamos a empezar el capítulo y antes de hacerlo, vamos a hacerlo recordando esta cita impresionante de Testimonios para la Iglesia, de Elena de White. Orad en todo tiempo, es decir, estad siempre en el espíritu de oración y entonces estaréis listos para la venida de vuestro Señor. Fijaros, si siempre estamos invocando su nombre, ¿qué hacemos? Nos llenamos de su espíritu y su sentimiento para estar preparados para cuando Él viene. Y si queremos ser de los 144.000, eso debe estar dentro de nosotros constantemente. Por lo tanto, lógica pura.
si debemos orar en todo tiempo y hacerlo todo en su nombre, y orar en su nombre, a partir de esa relación constante vamos a ser como Él, los 144.000, si Dios quiere, oremos para ser de ellos. Fijaros cómo debe ser esa nuestra única condición de vida, lo que nos debe mantener vivos día a día. Pues vamos a empezar. Capítulo 20. Orar en el nombre de Jesús. En la oración, el nombre de Jesús es el vínculo entre la humanidad y Dios. Nuestras peticiones ascienden al Padre en el nombre de Cristo. Él intercede a favor nuestro y el Padre abre todos los tesoros de su gracia para que nos apropiemos de ellos, para que los disfrutemos e impartamos a los demás. Pedid en mi nombre, dice Cristo. Yo no os digo que yo oraré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo nos ama. Haced uso de mi nombre. Esto hará eficaces vuestras oraciones, y el Padre os otorgará las riquezas de su gracia. Por lo tanto, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Haced uso de mi nombre. Nos cede su nombre. Todo lo dio por nosotros. Hasta su nombre. Cristo es el vínculo entre Dios y el hombre. Ha prometido interceder personalmente por nosotros. Él pone toda la virtud de su justicia del lado del suplicante, implora a favor del hombre, y el hombre necesitado de la ayuda divina implora a favor de sí mismo ante la presencia de Dios, valiéndose de la influencia de aquel que dio su vida para que el mundo tenga vida. Al reconocer ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, nuestras intercesiones reciben un toque de incienso fragante. Os lo puedo decir por experiencia personal. En el momento en el que reconocemos nuestra inutilidad, nuestra incapacidad y lo cero de nuestros méritos propios, y ponemos en ese momento de humildad la petición por los méritos y por la sangre de Jesús que nos compra, que sus méritos son los que presentamos ante ti, oh Dios. Cuando hacemos eso, nos sentimos nuevos y reconocemos el valor del sacrificio divino. Y ahí solo nos queda humillarnos y que Cristo sea lo que Dios vea y no nosotros. Su sacrificio y no a nosotros. Al allegarnos a Dios en virtud de los méritos del Redentor, Cristo nos acerca a su lado, abrazándonos con un brazo humano, mientras que con el brazo divino se ase del trono infinito. Vierte sus méritos, cual suave incienso, dentro del incensario que tenemos en nuestras manos, para dar estímulo a nuestras peticiones. Promete escuchar y contestar nuestras súplicas. Es una promesa. Sí, Cristo se ha convertido en el cauce de la oración entre el hombre y Dios. El cauce, el conducto. Cristo se ha convertido en ese camino, ¿verdad que lo ha dicho que era Él? Que une, que lleva la oración, que coge ese transporte, esa vía directa, a través de Jesús, por eso ha de ser en su nombre, al trono celestial. También se ha convertido en el cauce de bendición entre Dios y el hombre. Ha unido la divinidad con la humanidad. Ha unido la divinidad con la humanidad. Cristo hizo eso. ¿Y qué ha dejado en nosotros como herramienta para utilizar esa unión constantemente? La oración, a través de su cauce, de Él. Los hombres deberán cooperar con Él para la salvación de sus propias almas y luego esforzarse fervorosa y perseverantemente para salvar a los que están a punto de morir. Hasta entonces, los discípulos no conocían los recursos y el poder limitado del Salvador. Él les dijo:
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Como su propio deseo. Por eso, fijaros, como el nombre está unido al mismo, al nosotros invocar su nombre, Él lo está pidiendo por nosotros. ¿Lo veis en la mezcla? Somos nosotros, pero es Él. Es Él en nosotros, nosotros en Él. Como nos dice también en el texto. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y Él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Todas sus palabras y hechos habían de llamar la atención al poder vital de su nombre para salvar a los pecadores. Fijémonos cómo es un momento en el cual esa oración se convierte en un vínculo de unión entre Jesús y nosotros al invocar su nombre. Somos uno. ¿Veis lo importante? Y Dios ve a Cristo. Solo ve a Cristo. A nosotros pecadores nos da el privilegio de, mediante el acto tan sencillo y a la vez tan misterioso y difícil a veces, porque tenemos muchas situaciones que no nos hacen ver lo que realmente es la oración. ¿Cómo a nosotros nos permite esto? Es una gran misericordia, gloria a Dios. Su fe habría de concentrarse en aquel que es la fuente de la misericordia y el poder. En su nombre habían de representar sus peticiones ante el Padre y recibirían respuesta. Habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Cristo había de ser su consigna, su divisa distintiva, su vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. Fijaros, habían de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Cristo se ejecutaba, se ejercía ese vínculo de unión con Dios. ¿Veis lo que estábamos hablando ahora? Es un vínculo de unión, porque el nombre arrastra todo lo demás. Es un vínculo de unión, la autoridad para su curso de acción y la fuente de su éxito. En él vi un arca, cuya cubierta y lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con las alas extendidas sobre el arca. Está hablando del arca de la alianza. Sus rostros estaban frente a frente uno de otro, pero miraban hacia abajo. Entre los dos ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa que semejaba a un trono en que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Eso es el santuario celestial. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Fijaros, orar en nombre de Cristo significa mucho. Mucho, es más profundo de lo que muchas veces podemos pensar en ese momento, por lo que hemos comentado. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. Por lo tanto, no es banal decir en el nombre de Jesús. Es responsabilidad decir en el nombre de Jesús. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si seguimos en el versículo 15 que hemos visto, ¿verdad? Es condicional todo esto. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado.
y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Jesús decía: pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama. Yo os elegí a vosotros para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y aquí nos recuerda el la cita que hemos leído antes. Orar en el nombre de Jesús es más que una mera mención de un nombre al principio y al fin de la oración. Al principio y al fin de la oración, curioso dato. Es orar con los sentimientos y el Espíritu de Jesús. Eso es en su nombre. Creamos que recibimos eso y oraremos con más poder. Creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Dios nos invita a acudir a Él en el nombre de Jesús. Somos invitados a venir, a pedir, a buscar, a llamar, y se nos asegura que no acudiremos en vano. Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Al recordarnos cuán voluntario es un padre para conceder lo pedido a su hijo, Cristo ilustra cuán dispuesto está Dios a bendecirnos. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nos allegamos a Dios en el nombre de Jesús por invitación especial. Por invitación especial. Y Él nos da la bienvenida a su cámara de audiencia. Somos invitados a entrar allí, pero solo podemos entrar en su nombre. Tenemos una invitación. Su nombre. Él imparte al alma humilde y contrita aquella fe en Cristo por la cual ella es justificada. Jesús disipa sus transgresiones con una nube densa, y el corazón, consolado, exclama: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Amén. Oremos tanto en el nombre de Jesús como también por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando con fervor e intensidad expresamos una oración en el nombre de Cristo, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fijaros, cuando lo hacemos en su nombre, hay en esa misma intensidad una prenda de Dios que nos asegura que Él está por contestar nuestra oración. Ya es un dato a favor de que conteste la oración. Y ya nos dice Él cómo tenemos que hacerlo. Nos da hasta la clave. Nos dice: de pedídmelo así y yo os lo daré. Obedezcamos, porque vamos a recibir su espíritu, su sentimiento, para orar como Él ora. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Esto explica lo que significa el pasaje que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fijaros, Él comunica a Jesús las oraciones, las traduce también. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Fijaros ese celo, esa potencia la pone el Espíritu. Es interesante porque hemos visto antes cómo Jesús la hace hermosa, esa oración, la hace aceptable al Padre. Y en cambio el Espíritu se ocupa de esos gemidos, de esa pasión de la oración, de esa angustia, de ese poder, de ese ímpetu, de esa intensidad. Y Jesús se ocupa de hacerla hermosa y aceptable al Señor. Fijaros cómo cada uno hace su papel, y es interesante comprenderlo y ver cómo todo está dispuesto para que nosotros podamos
llegar al Padre de la mejor manera y en la mejor disposición posible. Todo es importante. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces alcanzarán al trono de gracia. Persistid incansablemente en la oración. Dios no dice orad una vez y os contestaré. Su palabra es orad, sed constantes en la oración, creyendo que todas las cosas que pedís, recibiréis. Yo os contestaré. Podemos acercarnos a Dios con confianza por el nombre de Jesús. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. En vez de pedir es ordenar eso. Pedir con presunción es casi ordenar. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como si se atrevieran a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Ahora me ha venido a la cabeza, recordad que en el taller anterior vimos cómo nos decía que en la oración no debíamos nunca ni recostar la cabeza en la silla, pues se suponía que era una silla donde estábamos apoyados para orar, ni debíamos tapar nuestra cara con las manos. Y ahora al leer esto, al recordar que los mismos ángeles cubren su rostro, ¿no será esto para que realmente nos distingamos de ellos? ¿Que realmente no somos seres excelsos? ¿Que no cubramos nuestra cara como hacen los ángeles? No lo sé, es una opinión personal que pongo en el aire, y si alguien sabe la respuesta, pues me lo pueda comentar por correo electrónico. En el nombre de Jesús podemos llegar a la presencia de Dios con la confianza de un niño. Con la confianza de un niño. Si no lo hacemos en el nombre de Jesús, recordad, al principio y al final de la oración, no vamos a presentarnos a Él, o habrá menos probabilidades de presentarnos a Él, como un niño, inocente, sincero, de corazón. No hace falta que algún hombre nos sirva de mediador. Por medio de Jesús podemos abrir nuestro corazón a Dios como quien nos conoce y nos ama. Dios honrará el nombre de Jesús en nuestras oraciones. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar, pues su cumplimiento no es garantizado por la palabra empleada por Jehová. Perdón, nos es garantizado por la palabra empleada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos con la sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa, así como el pan de vida y el manto de justicia de Cristo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos orar estas cosas y nos invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Todo favor. Dios honrará ese nombre y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. Ese nombre, ¿dónde nos lleva? A Cristo, a su sacrificio, a todo lo que Él representa. No es solo una mera palabra. Está llena de ello. Está unida a ¿qué? Al Espíritu de Jesús. A los sentimientos de Jesús. A todo lo que Él representa. Por lo tanto, ese nombre, Dios honrará ese nombre, porque honrará a Jesús, a lo que Él hizo por nosotros. No nosotros no hemos hecho nada. Nosotros ponemos eso ante nosotros, por eso ponemos su nombre al principio de la oración ante nosotros, para que Dios vea
a Jesús. Qué importante. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice, bueno, lo acabamos de leer hace un momento. Cristo dijo, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el amado Juan, por la inspiración del Espíritu Santo, dice con gran claridad y certeza, si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. Presentad pues vuestra petición ante el Padre en el nombre de Jesús. Dios honrará tal nombre. Es nuestro escudo, ¿verdad? Lanzamos primero su nombre y luego la oración intercedida por el Espíritu con gemidos indecibles. Y eso Jesús lo presenta ante el trono. Es el plan perfecto. Es la manera perfecta para protegernos, para que esa oración llegue donde ha de llegar, encubierta de santidad por el nombre de Jesús. Es como una cápsula protectora que hace que llegue esa oración al trono. Cápsula divina. Pues sin más, vamos a acabar aquí. Y vamos a hacerlo emplazándoos a que nos enviéis vuestras experiencias de oración, vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido los talleres? Si os han ayudado en vuestra vida. ¿Cómo mejorarlos? Evidentemente. Todo lo que queréis comentarnos, aquí tenéis estos 2 correos electrónicos. Y ya sin más, pues llevaros también a la web, donde tenemos esas peticiones de oración, por las cuales podéis orar o también podéis poner vuestras propias peticiones. Sin más, solo quedarnos con ese concepto de ese nombre de Jesús. Ese nombre que no tiene por qué ser un nombre concreto. Todos los nombres que Jesús adquiere en la palabra de Dios representan a Jesús. Todos esos nombres, dichos en los idiomas que se quieran decir, dichos de corazón, van a ser esa protección, van a ser ese cauce que va a arrastrar a la personalidad de Cristo a nosotros en esa oración. Queremos ser como Él, oremos en su nombre. Pues vamos a ello, oremos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos ponemos ante ti. Oro a ti, oh Padre, por todo, por darte gracias, para darte gracias por todo lo que pones ante nosotros, porque nos das la oportunidad de conocer tantas cosas, nos das la oportunidad de entrar tan adentro en tu divinidad, ser tan partícipes de lo que tú quieres que hagamos en este momento, en esta vida. Oh Padre Santo, ayúdanos a reconocer que nos mantienes con vida, que nos das todo lo que necesitamos cada segundo y que cada segundo deberíamos tener nuestro corazón abierto a ti, a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, Señor. Cuán difícil es para nuestras almas pecaminosas, Señor. Pedimos, Señor, en tu santo y precioso nombre, y a través de la invocación de tu Espíritu Santo, para que sus gemidos lleven esta oración hasta ti. Que nos des el poder, la fuerza, Señor, la capacidad de arrepentimiento y la humildad necesarias para poder recibir esa paz y estar siempre en espíritu de oración hasta que tú vuelvas, Señor. Oh Padre Dios, te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, para perdón de todos nuestros pecados. Amén.